Buenos días, muchachos. Hoy en la clase del jueves estaremos viendo ya un último ejercicio ya de repaso del tema de PER-CPM para prepararnos para el parcial de la próxima semana. Acá tenemos un proyecto que consiste en actividades de la A hasta la I, donde estas son las actividades predecesoras y tenemos una duración en meses. Que si vemos y sumamos esas actividades, pues me va a dar 24 meses, pero vamos a ver qué resultado nos da si lo hacemos de acuerdo a esta estructura. Entonces, como siempre, tenemos una primera actividad que sería el inicio, como siempre, que siempre va a tener una duración de 0. Luego tenemos que solamente la actividad A depende del inicio. Entonces vamos a tener una actividad A que tiene una duración de 2 meses y que depende como tal del inicio. Es completamente independiente. Luego tenemos que de A dependen B y C. Entonces vamos a tener una actividad B por acá. Voy a hacer un poquito más despacio. B por acá, que tiene una duración de 6 semanas. Y voy a tener una actividad C que tiene una duración de 4. Entonces hacemos las actividades. Ahora vamos a unirlas. De aquí a acá. Y de aquí a acá. Bien. Luego tenemos una actividad D que depende de B y de C. Y una actividad E que depende de B. O sea que de B dependen dos actividades, D y E. Entonces tenemos que D solamente depende de C. Entonces voy a hacerlo así. Entonces voy a poner acá la actividad D, que tiene una duración de 2. Poner acá. Y por acá voy a poner la actividad E, que solo va a depender de B. Que tiene una duración de 3. Ya me van a entender. Esta actividad D que hice dependen de B y de C. Entonces unámosla con nuestras flechitas. Para no perdernos cuando vayamos a hacer la evaluación de ida y de regreso. D depende de B y de C. Y tengo una actividad E que depende de B. Muy bien. Luego nos dice que la actividad F depende de A. Entonces, bueno, nos va a tocar crear una actividad más que se va a llamar F. La voy a colocar por acá. F.
que tiene una duración de 2 meses y depende única y exclusivamente de A. Entonces, toca sacar una flechita hacia acá. Luego me están diciendo que tengo una actividad G que depende de D. Entonces me voy a estirar por acá. Pongámosla. Acá puede ser G, que tiene una duración de 2 meses. Y depende de D. Perfecto. Luego tenemos una actividad H que depende de G. Entonces, esa actividad H, que también tiene una duración de 2 meses, pues también va a depender de G. Sacamos la flechita y ubiquémosla acá. Perfecto. Y por último tenemos una actividad I que va a depender de E, de H y de F. Entonces va a ser una actividad I. Entonces la voy a ubicar acá. I. Luego le pongo la duración. Que va a depender de qué actividad. De E, de H y de F. O sea, de estas 3 actividades, la E, la H y la F, que están sueltas. Entonces voy a insertarles unirlas con las flechas correspondientes. Y depende de E, depende de H y obviamente dependerá de F. Entonces, acá la duración de I es de 1. Y como I es la última actividad, pues seguiría el fin. Que como el inicio tiene una duración de 0. Luego de esto, empezamos a hacer las evaluaciones de ida y de regreso. Le voy a quitar un zoom un poquito a esto para poder visualizar mejor todo el mapa. Y arrancamos con nuestra evaluación de ida primero. Entonces recordemos que la evaluación de ida es con los máximos tiempos de inicio de cada actividad. Y que estos se hacen de izquierda a derecha. Bien. Basado en eso, recordemos que todo proyecto arranca en 0 y 0 más 0 pues es 0. A inicia donde termina el anterior, entonces A inicia en 0 y 0 más 2 es 2. Me puede ir por arriba, por debajo de evaluar, o sea que me puede ir por B, por C, por F y no va a variar la evaluación del proyecto. Vámonos por encima. Entonces B inicia en 0, en 2, donde terminó A, y 2 más 6 es 8. ¿Puedo evaluar F? ¿Está E? Sí, porque solo tiene una predecesora. Entonces, E inicia en 8 y 8 más 3 serían 11. Pero después de E sigue I.
y no puedo evaluar I porque depende de H y de F. Entonces me toca devolverme hasta A. ¿Por qué no hasta B? Porque seguiría D y D depende de C. Entonces me toca devolverme hasta A y ya seguir por el medio. Entonces evalúo C. Se inicia en 2 y 2 más 4 es 6. ¿Puedo evaluar D, que es la que sigue? Sí. Y sería el máximo entre 8 y 6. Entonces sería 8 y 8 más 2, 10. Entonces G, ¿dónde inicia? Donde termina el anterior en 10. Y 10 más 2, 12. ¿Dónde termina H? Donde inicia el anterior, que es 12. Y 12 más 2, 14. Porque en esas no validé si podía evaluarlo o no, porque solamente dependen de una. O sea, G depende solo de D, H depende solo de G. Y si no la puedo hacer, porque depende de E, que ya está evaluada, de H, que está evaluada, pero también de F, que no está evaluada. Entonces toca evaluarla. Entonces, F inicia en 2, que es donde terminó A, y 2 más 2, pues es 4. Ahora, ¿dónde inicia ahí? En el máximo entre 11, 14 y 2, y 4. Lo máximo entre 11, 14 y 4. Quiere decir que sería 14 y 14 más 1, pues es 15. Quiere decir que el final del proyecto son 15 meses. En vez de 24. 15 meses en vez de 24. Y esto, señores, en la red de proyecto con la evaluación de ida. Recuerden que faltaría la evaluación que conocemos como regreso, que es con los mínimos yo acá me equivoqué, acá era tiempos de terminación y acá es con los mínimos tiempos de inicio de las actividades sucesoras. Y la evaluación se hace de derecha a izquierda. De derecha a izquierda. ¿Cómo se hace? Sencillo. El proyecto termina en 15, 15 menos 0, 15. Este proyecto termina en 15, que es donde inicia el fin, y 15 menos 1, 14. Me puedo ir por encima, por el medio, por debajo, vámonos por encima. Entonces el proyecto termina en 15, en 14, perdón, que es donde inicia la sucesora. Y 14 menos 3 es 11. ¿Puedo evaluar B? No. ¿Por qué? Porque tiene sucesora a D. Entonces me toca devolverme otra vez hasta ahí y seguir por las otras. Entonces vámonos a H. ¿Dónde termina H? Donde inicia la sucesora, que es 14. Y 14 menos 2, 12. ¿Dónde termina entonces G? Donde termina la sucesora, inicia la sucesora, que es 12. Y 12 menos 2 es 10. ¿Dónde termina D? En 10. Y 10 menos 2 es 8. Ahora, ¿puedo evaluar B? Sí. ¿Sería cuál? El mínimo entre K y K. Entre 11 y 8. Porque B tiene como sucesores a E y a D. Entonces sería 8. Y 8 menos 6, 2. Ya vamos vislumbrando cuál es la ruta crítica. ¿Puedo evaluar A? No, porque faltan C y F. Entonces voy a evaluar C. C, ¿dónde termina? Donde inicia la sucesora, que es 8.
Y 8 menos 4, 4. ¿Puedo evaluar A? No, falta F. Entonces me voy a F, que su sucesora es I. Entonces, ¿dónde termina F? En 14. Y 14 menos 2, 12. Y ahora, ¿dónde finaliza A? Es en el mínimo de los tiempos de inicio evaluados por regreso de las actividades sucesoras. O sea que sería el mínimo entre 12, 4 y 2. O sea, 2. Y obviamente 2 menos 2 sería 0. Y obviamente el inicio pues sería 0 menos 0, ya que el inicio de A es 0 y 0 menos 0, 0. Entonces ya tenemos todo evaluado por ida y por regreso. ¿Qué nos queda? Calcular lo que son las holguras. Entonces, la holgura del inicio sería 0, porque 0 menos 0, 0. La holgura de A sería 2 menos 2, estos dos valores, entonces sería 0. La holgura de B es de 8 menos 8, o sea que es 0. La holgura de C sería 2 de 8 menos 6. Y la holgura de F sería de 10. Perfecto. Vamos para D. La holgura sería de 0, de 10 menos 10. Lo mismo ocurriría con G, de 10 menos 12. Y lo mismo pasaría con H, de 14 menos 14. Y lo mismo pasaría con I, de 15 menos 15. Y por último, de fin, de 15 menos 15. Ya tenemos las holguras. ¿Qué nos falta? Indagar, hallar lo que es la ruta crítica. Esa ruta crítica, ¿cómo la hacemos? Me faltó la de E. Diego, ¿qué pasa? Faltó la de E. La de E. Ah, gracias. Sí, 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 faltó la de E. Entonces, la holgura de E es de 14 menos 11, que es 3. Perfecto. Gracias, Diego. Ahora que ya tenemos todas las holguras, vamos a identificar y trazar lo que es la ruta crítica. Entonces, esa ruta crítica sería inicio. Vamos a usar un color. Usamos este amarillo para variar. Sería A, B, D, H, H, H y fin. Inicio A, B, D, G, H, I y fin. Ahí tenemos nuestra ruta crítica. Ininterrumpida de inicio a fin con las holguras de 0. Entonces, calculemos por acá. Entonces, tendríamos ruta crítica. Serían las actividades compuestas por inicio, A, B, D, G, H, I y fin. Inicio A, B, D, G, H y fin. Bien. La duración del proyecto. La duración del proyecto sería igual a ¿qué? A la suma de las duraciones
de las actividades que componen la ruta crítica. O sea, 0 de inicio más 2 de A más 6 de B más 2 de D más 2 de G más 2 de H más 1 de I más 0 del fin, me tiene que dar 15. ¿Por qué me tiene que dar 15? Porque es exactamente lo que dura el proyecto evaluado por IDA. Si les da diferente, el ejercicio estaría mal. Si analizamos un poco más este ejercicio, tendríamos, por ejemplo, que la actividad que más holgura nos representa es F. Tenemos una holgura de 10 meses para ejecutar eso. Quiere decir que es una actividad a la cual no quiere decir que el gerente del proyecto se tenga que relajar, pero sí puede ser una actividad en la que no tenga que entregar tantos recursos económicos, sino que se dedique netamente a lo que es la gestión real del proyecto, que no tenga que estar constantemente mandando empleados, recibiendo empleados, etcétera, sino que se dedique netamente a lo que corresponde, a gestionar. Puede que tenga muchos recursos de dinero en esta actividad y más bien desvía algunos recursos a estas actividades, que son aquellas en las que si se demora alguna unidad de tiempo, puede llegar a atrasar el proyecto. O esta E que tiene 3 meses de plazo, o C que tiene 2 meses de plazo. Pero puede ser también por temas de contratación. Puede contratar personas que arranquen en el mes 2 y contratarlos por no 4 meses, sino por 6 y contratar menos personas. Podría hacer el análisis a ver si le presenta una reducción de costos o si al contrario contrata más personas y lo hace solamente en menos meses, pero ya él tomará la decisión. Pero no es una actividad crítica ya que tiene 2 meses de holgura, igual que E que tiene 3 meses, y sobre todo F que tiene 10 meses de holgura para hacer esta actividad. Bueno, ¿dudas sobre el tema, muchachos? No. Perfecto. Entonces ya saben que el próximo martes está programado el parcial de investigación de operaciones. Les doy una sugerencia, muchachos, para que se curen en salud conmigo. Yo sé que es virtual y uno se presta a la economía colaborativa, ya que está tan de moda ese tema con el tema de las redes sociales. Pero acuérdense que yo también tengo mis mañas cibernéticas y no se les olvide que cada archivo que uno genera, se los voy a mostrar. ¿Están viendo esta pantalla que dice información? Sí. ¿Listo? Cada equipo es único. Por ejemplo, mi equipo tiene mi nombre. Y eso quiere decir que sé quién creó el archivo, quién fue el último que lo hizo modificación, quién realizó una impresión, quién lo creó y quién fue el último que lo modificó. Y basado en eso, eso es único. Y como es único, espero que no traten de pasarse de buenos samaritanos compartiéndole a los demás compañeros, porque automáticamente eso daría una anulación del examen, muchachos. Traten de hacerlo con los elementos que tienen. Creo que el tema no es duro. Recuerden que es arrepentimiento minimax, que no lo evaluamos en el primer examen de decisiones, y per-CPM. ¿Qué va a pesar más en el examen? Per-CPM, obviamente. Profe, qué pena. ¿Será que puede volver a colocar la tabla inicial para tomarle foto? Sí, señor.
Muchas gracias. Igual ya enseguida les voy a mandar, pues enseguida no, de tipo 9:30 les mando a ustedes y al grupo de las 10 los ejercicios. Lo que pasa es que he optado por hacer ejercicios distintos en cada grupo. Yo mañana o más tardar el sábado de la mañana estaría subiendo estos videos en YouTube porque es que son muy demorados en subir. Son videos que pesan más de 100 megas estas grabaciones de Zoom. Entonces se demoran bastante en subir a los canales. Entonces, pero por el momento les voy a pasar este archivito con los 4 ejercicios resueltos para que les quede como material de estudio. Y cualquier cosa, ustedes tienen mi correo, mi teléfono, y si alguna cosa, pues ahí estoy para ayudarles. Listo. Ok. Bueno, entonces voy a parar la grabación.